informar, educar, entretener. Estas son tres de las funciones de los medios de comunicación, pero estos conceptos tienen diferentes interpretaciones dependiendo del país en el que nos encontramos. Precisamente estamos ahora en Caracas para tomarnos un guayoyo con un grupo de periodistas con los cuales vamos a conversar sobre los medios de comunicación en Venezuela. Los periodistas, yo creo que sí ha habido la polarización alimentada de una cuenta que tenemos que revisar. Yo creo que sí ha habido un cambio en Venezuela, es lo que en Europa, si tú consigues una orden, pues es otro proceso. Entonces recuerda que cuando haga, porque la educación no es estuvo, y también hay una foto de la princesa Leticia. Pero hay un riesgo en pretender que fueron toda esa forma, ser testigos de lo que pasa. Por lo menos hay un riesgo en pretender en que todos los medios, todos los periodistas tenemos que ser ahora y retomar para poder utilizarlo, ¿no? Consejos de usuarios, la línea editorial, que cada uno tiene derecho y es libre con respecto a nuestro trabajo, ¿verdad? Y nos puede ayudar. Bienvenidos a Guayoyo, bienvenidos al programa. Mencioné en mi introducción informar, educar y entretener. Quisiera que me dieran muy brevemente si están más o menos de acuerdo con que esta debe ser la función de un medio de comunicación, por lo menos en el caso del contexto venezolano. Por favor, cualquiera de ustedes. Bueno, lo dijiste en un orden que pareciera un orden de medios audiovisuales, ¿no? Y realmente cuando nosotros, por ejemplo, en el caso mío, que vengo de medios impresos, la prioridad para nosotros es la información. El entretenimiento uno lo ve mucho más en los medios audiovisuales, ¿no? Y sí, creo que el fin de todo medio de comunicación e información es justamente informar, pero dar una información oportuna y tener, para dar esa información oportuna, tener acceso a fuentes de información fidedignas, ¿no? ¿Alguien de ustedes tiene algo que...? Bueno, muchas gracias por la invitación, estimados colegas. Lo importante de todo esto es la humanización de la información, de cómo nosotros hagamos el tratamiento de lo que mostramos en nuestros medios de comunicación. Yo pienso que si nosotros tratáramos esto con ciertas informaciones que cuando sean recibidas por la sociedad en general, en este caso la sociedad venezolana, cada uno de ellos tendrá la oportunidad de adquirir por medio, de sea cual sean los medios, impreso, radial o televisivo, en este caso, tengan la oportunidad de recibir educación, entretenimiento o la parte recreativa, cultural, política. Todo esto influye mucho en el desarrollo del ser humano. Las comunicaciones abarcan una gran parte, ¿verdad?, de lo que es el desarrollo del ser humano en cualquier sociedad. Eso es lo más importante. Yo creo que tradicionalmente en Venezuela, en los primeros 50 años de los medios radioeléctricos, radio y televisión, creo que se instaló un paradigma de que en esos medios se ofreciera sustancialmente más entretenimiento que información. Creo que ese ha sido el paradigma y todavía es un paradigma vivo, donde los medios de comunicación, en especial los canales de televisión, se ven a sí mismos como industrias del entretenimiento. Lo que sí pasó hace como 14, 15 años es que entraron medios especializados en información. Y eso vino a romper un poco la dinámica de hábitos de consumo. Cuando hablas de especializados, ¿estamos hablando de temas específicos o...? No, de que son específicamente o radios de pura noticia o canales de televisión de pura noticia. Entiendo. Y eso vino acompañado casualmente o históricamente con una coyuntura histórica, ¿no? Y eso de alguna forma ha replanteado bastante lo que es nuestro día a día, porque ha hecho que el venezolano, lo digo desde una perspectiva muy subjetiva, consuma mucho más información y opinión, ¿no? La agenda informativa, de una forma muy local, ha ido tornándose más a un consumo de opiniones, ¿no? No tanto de información. Sino de opinión. Bueno, realmente yo creo que los periodistas poco pensamos en entretener. Nosotros los periodistas tenemos como otro punto de partida. Informar. Exacto. Nosotros partimos de los hechos. Sin embargo, no nos podemos cerrar a una tendencia que hay, sobre todo ahorita con las redes sociales, que el periodismo no tiene que evitar ser una cosa muy pesada, porque la gente, efectivamente, cuando son temas, sobre todo temas complicados,
La gente no se lee unos trabajos de 8 páginas o 10 páginas. Es muy raro. Y el tiempo además no da para que la gente, porque Y la el vida es muy tiempo no ocupada. da. Entonces, claro, los periodistas, yo creo que sí ha habido un cambio en Venezuela y en otras partes del mundo, en que los periodistas han tenido como que tratar de incorporar esa, no sé, yo no lo llamaría entretenimiento, pero hacer que el periodismo sea más ameno, que sea más entrador. Y en el caso particular de Venezuela, creo que además hay otra particularidad, que es que tenemos exagerada cantidad de información. Este es el paraíso para los periodistas. O sea, cualquier periodista que venga a Venezuela no pasa un día... Se entera de todo. No, y no pasa un día... No se entera de todo. No se entera de todo. Pasa de todo. Exacto. O sea, dentro de ese todo a veces no se sabe nada. Exacto. Esa es otra cosa muy Exacto. importante. No se aburre. Lo que podemos garantizarles a los periodistas que vienen o que trabajan en Venezuela es que nunca se van a pasar un día aburrido. Ni un domingo, no importa el día que sea, la hora que sea, siempre va a haber material informativo, porque la rapidez y los hechos en Venezuela son muy vertiginosos, a veces son apabullantes. Incluso nosotros como periodistas, a veces se nos dificulta tratar como de analizar qué es lo que está pasando, porque no hay esto tiempo. es todo Es muy rápido. es muy rápido. Yo quisiera, tú mencionaste una cosa muy interesante, Víctor Hugo, con respecto a la noticia se mueve hacia la opinión. Entonces yo quisiera hacer una pregunta desde el punto de vista de alguien que viene desde fuera y que ve como periodista también, porque yo soy periodista, lo que ocurre aquí. ¿Ustedes no creen que cuando un medio de comunicación se convierte en parte del debate y no en vehículo del mismo, corremos el riesgo no solamente de dejar de lado la información veraz, sino que marginamos al televidente o al lector o al oyente, al cual estamos dando algo que no es lo que le conviene a él, sino que lo que le conviene al medio de comunicación? ¿No crees que hay el riesgo cuando somos parte del debate y no vehículo del mismo? Claro. ¿Tú dirías? Bueno, hay un proceso de igual marcado por estos últimos 15 años donde, digamos, los medios hicieron esa apuesta, ¿no? Hicieron la apuesta de ser ellos, porque digamos que ellos vienen de un sistema de relaciones anterior, de una forma de relacionarse con el sistema político donde, y eso no es solamente en Venezuela, en muchas sociedades se da, pues los medios son unos poderes fácticos, o sea, tienen privilegios, tienen acceso al poder, tienen forma de tomar decisiones y hacer que el sistema donde ellos forman parte lo favorezca, ¿no? Pero lo que empezó a pasar es que, se realizó esta elección del presidente Hugo Chávez en 1998 y progresivamente fueron perdiendo privilegios, ¿no? O esa forma de relacionarse tan automática con el poder la fueron perdiendo. Entonces, un poco la apuesta de ellos fue, afianzar su posición como actores privilegiados y apostaron a ser vanguardia del cambio político, ¿no? Y de alguna forma esa fue una apuesta que también han ido perdiendo. Y, o sea, digamos, en su momento perdieron duramente. Eso implicó, por ejemplo, lo que fue el cierre de RCTV. Pero de alguna forma ellos han ido evolucionando esa postura y han más o menos reencontrado una función más como ser testigos de lo que pasa, ¿no? Por lo menos formalmente. Es importante, colega, decir que primero, en primera instancia, en el país no se ha cerrado una televisora. RCTV se le venció una concesión, ¿verdad? Y no fue renovada, para hablar en términos más específicos. Y lo otro es que, no se ha hecho como en otros gobiernos, que por ejemplo el Nacional fue víctima de un cierre en su determinado año, en su momento, y otros medios que vivieron la Cuarta República, ¿no? En este caso, los medios tomaron una vía, sí es verdad, tienes toda la razón, de alternativa, yo diría de radicalización en cuanto a la información, pero radicalización que justamente llega en estos momentos a ser factor importante y determinante en el comportamiento de los ciudadanos venezolanos. ¿Me entiendes? Porque justamente se está creando desde ahora una operación, y esto enmarcado en una guerra de cuarta generación, ¿verdad?, que estamos viviendo plenamente, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, ¿no? Donde los medios juegan un papel importante dentro de los sentimientos de los ciudadanos, del espectador, del consumidor en este caso. Y es verdad, desde hace mucho tiempo los medios, en este caso privados, agarraron una alternativa de dominio
de comercialización, de vender. El término vender, una de las cosas que, bueno, que por mucho tiempo cuando yo entré a estudiar comunicación me chocaba mucho el hecho de que, bueno, eso no vende, esto sí vende. Entonces, en este caso en el país se vende violencia, sexo, juegos de azar y cada cantidad de cosas por los medios que interfieren, y exactamente, en todas partes, interfieren con lo primero que nos preguntaste, la educación, la recreación y la cultura y la información. Ahí, ya va, yo quisiera hacer una diferencia. Claro. Cuando hablamos de educación, yo creo que tocamos un tema muy delicado, porque la educación, si se quiere, bueno, si lo vemos en términos liberales, el Estado tiene una responsabilidad ahora que formalmente proveer mecanismos para la instrucción de la sociedad. Pero la educación, el sistema educativo que decide es algo muy personal, o sea, lo decide un grupo familiar, lo decide tu contexto, tu religión, ese tipo de cosas, tú lo decides sobre eso. Entonces, cuando hablamos de que los medios de comunicación tienen un rol educativo, a veces a mí me asusta un poco eso, porque educación ¿desde qué perspectiva? Porque la educación también es un mecanismo de ideologización, entonces también hay que tener claro eso. Luego, cuando nosotros hablamos de si los medios son vehículos o solamente son transmisores, si son unas correas de transmisión, también creo que hay matices. Hay matices, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los medios en Colombia, si no hubiesen sido los medios los que se meten a develar todo lo que había detrás del narcotráfico, esa sociedad hubiese estallado, o sea, hubiese pasado todo, el narcotráfico hubiera controlado más de lo que controlaba y la gente no se hubiera podido dar por enterada. En cambio, los periodistas allí asumieron un costo muy alto, digamos, fijaron su posición frente a eso. Entonces creo que hay que tener ese matiz, o sea, los medios también en algún momento, porque tienen acceso a información muchas veces privilegiada que la mayoría no tiene. Los medios actúan como intermediadores, pero en esa interfaz en la que actúan como intermediadores también tienen acceso a esa información a la que no todo el mundo tiene acceso, donde todo el mundo no estuvo. Entonces también ahí hay una responsabilidad, ¿no? Yo creo que ahí hay como una diferencia importante. Los medios privados tienen derecho a tener una política editorial y tienen como en cualquier parte del mundo. Exacto, como en cualquier parte del mundo, y tienen derecho a tener sus páginas de opinión, sus columnas de opinión, sus espacios de opinión. Lo que sí ha pasado en Venezuela, que es muy preocupante, es el tema de la polarización. Que la polarización alimentada además de parte y parte. O sea, es una polarización alimentada de parte del gobierno y alimentada de parte de la oposición. Entonces, sí ha habido una perversión periodística, por llamarlo de una manera, en que los periodistas han utilizado la plataforma profesional para expresar sus opiniones. Muchos dicen que están luchando por la libertad de expresión, pero realmente es una perversión del periodismo. Por el otro lado, también es cierto que los medios del Estado se han convertido en medios del gobierno. Entonces, los canales que deberían ser para todos los venezolanos, en muchos de los casos, no siempre, pero en muchos de los casos son canales propagandísticos. Entonces es como una lucha eterna que además uno culpa al otro. Bueno, porque como tú opinas, entonces yo tengo que salir. Eso es lo que te quería preguntar. Precisamente, entonces, ¿no significa esto entonces que en Venezuela se está practicando en este momento un periodismo reactivo y no original? En la medida en que, como dices tú dices algo, yo replico, pero que se pierde la perspectiva de algo que es importante para quienes somos periodistas, la audiencia. Claro, sí. Corremos el riesgo, no digo que ese siempre sea el caso, pero corremos el riesgo de, una vez más, marginar a nuestra audiencia en funciones de lo que queremos decir ideológicamente. ¿No creen que habría que corregir por algún lado eso para volver a cierta senda que permita al oyente o al televidente o al lector enterarse de lo que está pasando? Totalmente estoy de acuerdo contigo. Fíjate que nosotros tenemos que ser ahora y retomar el profesionalismo con respecto a nuestro trabajo. En estos casos, el periodismo se está llevando ahorita de una manera muy rentista. ¿No? Ahorita bajo la línea editorial, que cada uno tiene derecho y es libre, en Venezuela existe total libertad de expresión. ¿No? Ha crecido la cantidad de emisoras radiales a nivel nacional. Para eso para nadie es una sorpresa, ¿ok?
las televisoras comunitarias, la comunidad. Lo que pasa es que existe también un problema, ¿no? De que agentes que dominaban antes la comunicación y por ende la política, que era y siempre ha sido así, ¿verdad? Perdieron ese poder y entonces antes en los medios de comunicación solo era un sector privilegiado, donde salía nada más una clase, ¿ok? Entonces ahora en este tiempo se está retomando o se está haciendo ver la cara del pueblo, ¿verdad? La cara de la señora Juana, del señor Juan, el señor del kiosco hablando, cómo vende todos los días sus periódicos. Y entonces, claro, eso causa molestia dentro de estos sectores. Y bueno, causa ese tipo de cosas que hemos venido hablando, que también se toman alternativas radicales de informar y se hace esa parcialización entonces de los medios. No, yo estoy de un lado, en general, estamos hablando de porque es el problema, ¿no? Permíteme, disculpa que te interrumpa, pero eso suena muy romántico, ¿verdad? Si voy a poner el rostro de la señora Juana y voy a poner... Y yo creo que inclusive los medios privados de hace mucho tiempo descubrieron que una de las formas de estar en sintonía con los usuarios o con las audiencias era justamente fijar el foco en esas personas y en sus problemas, en sus necesidades y en la vida que ellos van llevando. El asunto es que aquí depende de dónde tengas el foco. Si lo tienes en un medio privado, por lo general el foco está concentrado en los problemas. Si lo tienes desde un medio público, el foco está contemplado solamente desde la alabanza a ciertas iniciativas públicas. Entonces, fíjate tú que el presidente Chávez, cuando nombró al nuevo ministro de Información, le dijo que las pantallas de los medios públicos se llenen de pueblo, porque así como los medios privados tuvieron un momento esa hegemonía de emitir opiniones, de que violaron aquella máxima de que la información, los hechos son sagrados y la información es libre, de esa manera los medios, digamos, públicos se convirtieron en un reflejo de lo que en un principio fueron los medios privados, un principio de todo este proceso. Entonces resulta que cuando había gente que quería ir a algún medio público a exponer alguna situación que le estaba afectando, no tenía esa transmisión de información, sino que desde los medios públicos abundaron los programas en donde se trataba de analizar en qué andaban los actores, digamos, privilegiados de este país. Entonces yo creo que también los medios públicos cayeron en esa trampa, que además la manejaron muy bien en su momento los medios privados. No, yo creo que hay una consecuencia de un poco las ideas que estamos hablando todos, que es un poco la pérdida de credibilidad de los medios en general, ¿no? La pérdida de credibilidad de la palabra pública, de la información pública y de la opinión pública. Y eso es como sociedad es un problema, porque eso significa que los ciudadanos se sienten menos convocados a la construcción de un sistema donde todos puedan participar, donde se pueda confiar en algo, en las informaciones. Por ejemplo, cada vez que sale ahorita algún titular con alguna noticia que puede ser medianamente sorpresiva, tenemos que, o sea, como un hábito mío como usuario es, bueno, comprobar eso 5 veces de 5 posibles fuentes distintas que yo pueda acceder, ¿no? Porque tú eres un usuario especializado, claro, además, pero el común de la gente no tiene tiempo para eso. Lo que hace con el usuario normal es que lo que hace es genera una desconfianza, o sea, una especie de concha protectora frente a las informaciones. Entonces, yo de todas maneras creo que de unos años para acá, en el día a día de algunos periodistas, yo creo que en la mayoría de los periodistas, se han reencontrado con su oficio en términos de su función social e institucional y en un trabajo que no se ve, o sea, que se ve a través de su procesamiento de información cotidiana. Ellos están retomando lo que es su función. Porque ¿qué es lo que pasa? Tenemos un problema que los actores políticos son los que fijan todo el tiempo la agenda de lo que más interesa. Precisamente tú querías decir algo. Ese es un problema, ¿no es cierto? O sea, es un problema y es un problema, cuando hablaban de confianza, es verdad. Se ha perdido confianza, pero también hay otro tema que creo que estamos pasando por alto y creo que es muy importante. Yo tengo más de 10 años siendo reportera y he visto cómo cada vez más se ha ido opacando la posibilidad de tener acceso a las fuentes, de tener acceso a la información. Cada vez es más difícil tener acceso a una información oficial. Yo quisiera ir a un concepto bastante genérico con respecto a lo que hemos hablado ahorita. Tú has mencionado al reportero, pero hay un concepto periodístico que es interés público. Es un concepto que en algunos casos es una filosofía, en otros casos es una coartada. Y
para quienes el interés público es denunciar la corrupción de alguien en el gobierno, no me refiero específicamente a Venezuela, para otros es el amante del actor fulano y tal, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto se corre el riesgo, en términos de lo que hemos conversado hoy, de distorsionar el concepto de interés público y crear nosotros mismos ese concepto y pervertirlo en aras de una agenda ideológica o política o de la reacción a lo que dice el otro medio de comunicación? Yo te voy a responder con el ejemplo de la fotografía que apareció justamente en El País de España, de un paciente intervenido en una sala de operación con tubos y que se presumía, ellos presumieron que era el presidente de Venezuela. Después que ellos reconocieron su error, a mí me llamaba la atención que ellos aún nunca reflexionaron sobre el hecho de que ¿qué nos podía interesar a nosotros ver, o a la gente, ver a una persona en esas condiciones? Si hubiese sido la foto del presidente Chávez, eso era de interés público, en un acto privado, o el presidente no tenía derecho a ser operado como cualquier otro ser humano y respetar ese derecho a la intimidad. Eso me aportaba a mí, le aportaba a los usuarios venezolanos, le aportaba al mundo algo más de información. Ya se había dicho que había sido operado. Entonces yo creo que allí es un ejemplo de cómo tú sí puedes distorsionar el interés público. Pero nosotros también sabemos que, y eso lo ponía como ejemplo, que en Europa, si tú consigues una foto de la princesa Leticia dando a luz, tú no la vas a publicar, ningún medio te la va a permitir publicar, y tú pudieras decir, es de interés público porque este va a ser heredero de la corona. ¿Verdad? Hay unos límites es que nosotros efectivamente tenemos que autorregular. Ese concepto como que a veces se distorsiona, porque como que no es el público el que decide qué es interés, sino el medio de comunicación dependiendo en su propia percepción, sus propios intereses políticos o económicos, y ahí es donde una vez más quien sufre las consecuencias es el público. Entonces quizá habría que replantear ese concepto. En este caso se juega, ¿verdad?, con la información, se manipula, se tergiversa, y en muchos de estos casos quien viene sufriendo todo eso es realmente el pueblo. Es como lo dice la compañera, nosotros no podemos seguir o nosotros como periodistas llevando ese estilo de trabajo, esa praxis, esa mala praxis, diría yo, de tergiversar, de meterle, como decimos nosotros acá, la azuquita, ¿sabes? El picantico. Entonces es un tema muy delicado que tenemos que llevarlo a conciencia, tanto en nuestros sitios de trabajo, a nivel nacional, discutirlo dentro de los consejos comunales. Para eso existe ahorita una plataforma para poder utilizarla, ¿no? Con consejos de usuarios, en este caso. Se nos acaba el tiempo, podríamos conversar durante muchas horas sobre esto. Quisiera yo brevemente pedirles a cada uno de ustedes, muy brevemente, que me expliquen lo siguiente, para terminar el programa. ¿Ustedes consideran entonces que como periodistas, y déjenme ponerme en primera persona plural, porque somos parte del mismo gremio, tenemos que replantearnos nuestra propia forma de entender el periodismo para servir mejor al público al cual les debemos nuestro trabajo? Por favor. Yo creo que no es un replanteamiento, yo creo que el ejercicio del periodismo es un ejercicio cotidiano de reflexión sobre lo bien que estamos haciéndolo, no de la perspectiva de proyección o digamos de ego, de cuánto se vendió mi periódico o de cuánto se vendió mi información, sino de cuán útil y cuán atinado fue esa información. Bueno, sí, dejar el concepto de venta, quién vende más, quién vende menos, como lo dice la compañera, ser más humanos y retomar esa filosofía de nuestros estudios, pues por algo somos periodistas, tuvimos un tiempo determinado para entender este oficio, y yo creo que se lo merecen todos los venezolanos y la gente que nos ve, que nos lee, que nos oye, que el día a día está confiando en la palabra de un periodista. Claro, por favor. Me parece, una tarea apasionante y constante esa de debatir cuál es la función social e institucional de los medios y de los periodistas. Yo lo que creo es que, ¿cuál es el riesgo de tener la pretensión de que todos tengamos una interpretación más o menos semejante de qué es el bien común? Bueno, que privemos y erradiquemos lo que no es diverso, ¿no? Todos estamos parados, o todos creemos que estamos parados en un espacio democrático, todos tenemos una idea más o menos general de lo que es la democracia, pero con sus diferencias, pero hay un riesgo en pretender en que todos los medios y todos los periodistas interpreten la democracia como yo, ¿no? Y ahí hay un potencial de tratar de
de ser coercitivos con la función pública. Yo puedo hablar por los periodistas venezolanos, no voy a hablar yo por los periodistas venezolanos, sino yo como mi experiencia dentro del periodismo venezolano. Yo creo que la crisis por la que efectivamente ha pasado el periodismo venezolano, hay que reconocerlo, nos ha servido para darnos cuenta que sí, que tenemos que revisarnos como gremio, nos ha dado cuenta ha servido para poder señalar eso que hablábamos de la polarización, eso que hablábamos de las malas prácticas, y ya no se puede recoger lo que se hizo mal, pero sin duda se puede mejorar. Perfecto. Muchas gracias, colegas. El debate sobre los medios de comunicación en Venezuela continúa. En este caso lo hicimos con una taza de café. Los invito a nuestra próxima edición de Guayoyo. Hasta entonces.